Perfecto. Vamos a continuar entonces. Terminar esta parte. Con esto habíamos quedado la clase anterior. Y en el capítulo 31 y a la conclusión de primera de Samuel. En el monte Gilboa se libra la batalla contra los filisteos. Allí va a morir Jonatán, su escudero, todos los varones. Lo que hicieron con el cuerpo, le cortaron la cabeza a Saúl, los filisteos, y lo van a dejar colgado en el muro de Betzán. Los de Jabes de Galá rescataron el cuerpo y lo sepultaron en Jabes. Con respecto a los pecados de Saúl que podemos enlistar en toda esta narración de Primera de Samuel. El primer pecado consistió en ofrecer un sacrificio usurpando el sacerdocio, o usurpar el oficio sacerdotal, siendo benjaminita. Bueno, principalmente por el hecho de que Dios no lo ha nombrado como sacerdote. Lo otro, actuar de manera muy precipitada cuando le dijo a sus soldados que no consumieran ningún alimento hasta haber destruido todos sus enemigos. Y en esa actuación tan precipitada, Jonatán no había escuchado ese pacto, por decirlo de alguna manera, lo que había hecho Saúl, comió miel, recobró su espíritu, estuvo dispuesto a matarlo, lo defendieron los demás del ejército. Por esa misma razón, porque le había pedido, había prohibido el consumo de alimentos, el pueblo después, cuando tenía mucha hambre, mató animales sin haberlo desangrado. Por lo tanto, hizo pecar al pueblo, se lo describe en el capítulo 14. Cuando Samuel le dijo, Dios le había ordenado que debía matar a Amalek y a todos el botín, a los animales, él conservó con vida lo mejor del ganado y dejó con vida también a Amalek. Samuel le pidió cuenta porque había actuado de esta manera. Él dijo que conservó la vida de los mejores animales para ofrecerlo como sacrificio a Dios. Se estaba excusando, estaba justificándose de lo que había hecho. No cumplía las órdenes tal cual como Dios se lo indicaba. Era muy indisciplinado este hombre. O no escuchaba bien, o quería actuar bajo su propio criterio, bajo sus propias normas. No, no, no escucha las recomendaciones o las órdenes que Dios le da por medio de Samuel. Es un problema el no escuchar o no respetar la jerarquía o el orden o los mandamientos que Dios le ha dado a este hombre. Lo otro, ya que va a precipitar más rápidamente su reinado, va a ser la envidia que va a tener por David, porque logró triunfar sobre Goliat, porque estaba gozando de los favores del pueblo, por el canto de las mujeres. Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Por despertarse este odio asesino contra David. Asesinó después a los sacerdotes de Nob. Nob, 85 eran de ellos. No conforme con esto, asesinó a la población, a los bueyes, a los asnos, a los animales de Nob. Y por último, consultó a la pitonisa de Endor, que ya lo había desterrado de aquella tierra, limpiado de todo tipo de idolatría y también de adivinos, pero sin embargo, en un momento de desesperación, de Oye, ¿por qué angustia, mata? él pide consultar a Dios. Como Dios no lo respondió ni por sueño, ni por Urim, ni Tunim, ni por medio de profeta, entonces consulta a la pitonisa. Siempre se quiere salir con la suya este hombre. No, no tiene respeto por las leyes o por la autoridad que Dios había dejado. Esa es la triste vida que nos describe Primera de Samuel de Saúl. Comenzó muy bien, pero finaliza muy mal, por diversas razones, por diversos pecados que van a ir surgiendo en la vida de este pueblo.
No sé si hay alguna otra lección que podemos aprender de Saúl, algo que haya visto usted en la vida de este hombre. Y finalmente termina muerto. Algunos dicen que fue suicidio, otros dicen que el contexto de guerra no vale que sea un suicidio. Yo creo Uy, ¿qué pasa aquí? que si hubiera suicidado o no, el espíritu de Dios ya no estaba sobre él, así que pienso que murió perdido. No sé. También es una pregunta que se hace mucho. Claro, a consultar al Dios lo abandonó, consulta a la pitonisa de Endor, nunca se arrepiente, nunca reconoce un pecado, hasta el final es terco y testarudo, porque tiene la posibilidad de arrepentirse, pero con Saúl nunca se arrepiente, como vemos con Salomón, no así con David, y sí, sin embargo, él se arrepiente. Bien, aquí hay algo que está en el chat que dice, no se puede ver la cámara, dice hermano Boris. Hay algún problema ahí con la cámara. Muy bien. Voy a ver quién dice hasta el día. El pastor tiene problemas, hoy estamos 4 de abril. El pastor que correspondía a disertar hoy día tiene problemas con internet. Por lo tanto, vamos a trabajar con el segundo libro de Samuel, que corresponde a la clase número 10. ¿Me parece bien? Correcto. Segundo libro de Samuel, la continuación de las narraciones del intento del establecimiento de la monarquía. El primer rey fracasó en sus proyectos. La razón, porque Dios la abandonó, desobedeció, nunca se arrepintió, y Dios levantó en su lugar a otro rey conforme a su corazón, y este va a ser David. Ahora comienzan las narraciones de David y de Salomón. Ahí tenemos una imagen, una pintura del año 1649, el juicio de Salomón. Así se imaginaba el pintor esta escena de este rey. Al enterarse de la muerte de Saúl y de Jonatán, David recibe la noticia de la derrota de los israelitas por medio de una malecita, se entera de la muerte de Saúl y también de la muerte de Jonatán, y condena a la malecita porque la malecita le dijo que se había arrojado sobre su espada, pero sin embargo conservaba la vida todavía, le llamó y le dijo que le causara la muerte. Y así hizo el Amalecita. Al escuchar esto, el rey David se enfureció y acabó con la vida de la Amalecita, lo condenó. Entona una endecha por Saúl y Jonatán. Una endecha es una composición poética donde se expresa poéticamente por medio de un canto el dolor que siente frente a la pérdida de unos seres queridos, en este caso de Saúl y de Jonatán. Va a ser coronado el rey David en Hebrón, acá en el capítulo 2 nos encontramos de segunda de Samuel. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón, y vinieron los varones de Judá,
y ungieron allí a David por rey sobre todo Judá. 7 años, nos dice el libro de texto, también la Biblia, va a gobernar David allí en Hebrón, que está en el extremo sur de la tierra de Israel. Después David va a tomar la fortaleza de los jebuseos, que va a ser Jerusalén, que todavía no ha sido conquistada. Felicita también a los de Jabes por haber rescatado el cuerpo de Saúl. David era conocido en todos los clanes de Judá. Había protegido los intereses de los propietarios, compartía con los de Judá el botín obtenido de las correrías contra sus enemigos. Sin embargo, las otras tribus no lo conocían muy bien. Las tribus del norte, es decir, los israelitas, se le va a denominar a los del tribu del norte por ser una de las principales, que son los de Efraín, los efraínitas. Desconfiaban de él también. Tuvo que esperar más de 7 años antes de reinar sobre todo en la nación, dice el libro de texto de Pablo Font. Aparece en escena el general del ejército de Saúl, que es Abner. Ahí vemos que no estuvo en la batalla entonces donde murió su señor, Saúl, Jonatán. Estaba en otra parte, no sabemos dónde se encontraba, pero sobrevivió a esta batalla. No, más antecedentes no nos dice el texto bíblico, quizá quedó en un sector donde no corría peligro, y quizás Saúl también lo dejó en ese lugar con la finalidad de que si moría, pusiera o nombrara rey a uno de sus hijos y Isboset. Eso es especulación solamente, no es que la Biblia lo diga explícitamente. El hecho de que Abner sobrevivió y ahí está, y tan pronto como se entera de la muerte de Saúl, para que la dinastía no se pierda, va a ser rey a Isboset. También es una decisión esta muy precipitada, y va en contra de lo que la ley había dicho del cetro. Los reyes de Israel van a provenir de Judá. No sé si lo habrá sabido, lo más probable que sí. Ya sepa que Dios ha escogido a David como rey sobre todas las tribus, pero va a haber un pequeño momento de transición y en realidad Isboset va a ser una especie de títere de Abner, porque el que maneja estos asuntos políticos y militares, el que tiene el poder, el control realmente sobre las tribus del norte, es Abner, general del ejército de Saúl. Va a pelear contra Joab, van a combatir, y Joab va a prevalecer contra el ejército liderado por Abner, y el rey Boset va a gobernar 2 años, nos dice en el pasaje bíblico Isboset en todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. 2 años, mire, ya comenzamos con la división. Cuando muere Saúl, nombran a Isboset como rey, y David en rey en Judá. Ya aquí comienzan los problemas de la división del reino. No va a estar mucho tiempo unido, ¿eh? Van a ser por momentos muy esporádicos, van a estar unidos. En la época de David sí van a estar todos unidos. Pero después Salomón también mantiene la unidad, pero a regañadientes. No están conformes con el gobierno de Salomón porque es muy, muy opresivo. Cuando muera Salomón, van a aprovechar la oportunidad las tribus del norte de independizarse políticamente y van a nombrar a otro en su lugar. Pero ya aquí vemos problemas de división dentro del reino. 2 años, un rey en el norte y uno en el sur que es el legítimo, tal cual como lo había escrito el Pentateuco, porque es un judío. Va a perder la batalla, Isboset, Abner, van a huir, y lo de Joab, el general del ejército de David, van a ir en persecución de los vencidos. Joab tenía un hermano que era Asael, ligero de pie, era un corredor, era muy, muy ágil. Fue una mala decisión de Asael, ¿eh? Seguir a Abner. Y le dijeron que se apartara, se separara de él, siguiera a otro, tomara y matara a otro soldado para que no muriera.
Pero él no hizo caso, así que Abner arremetió con una lanza con él por la quinta costilla, le salió la lanza por la espalda y cayó tendido en tierra hasta él y murió. Joab se va a enterar de esta muerte que provocó Abner contra su hermano y va a guardar un rencor, un odio contra él y va a esperar el momento para acabar con Abner. Se va a vengar de este hombre. Todo eso nos dice capítulo 2, del verso 1 al verso 32. Va a sobrevivir la persecución, nos presenta el pasaje bíblico. Después hubo un problema de Abner con Isboset, porque se había dormido con una de las concubinas del rey Saúl, y esto era mal visto y tenía connotaciones políticas, porque aquella persona que durmiera con una de las que había sido concubina de un rey equivalía a pretender el reino. Por lo tanto, Isboset pide cuenta a Abner y Abner se enoja. Ahí vemos cómo este hombre controla realmente el, el reino del norte y no es Isboset el que tiene control del norte. Acá nos dice el capítulo 3, nos encontramos: como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Por lo menos trabajaba, es un fiel, no sé, verlo fiel general, fiel a Saúl, fiel a su descendencia, por eso que nombró a Isboset. Pero acá nos dice que se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ajá, y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con tus hermanos y con tus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Bueno, ahí comenzó los problemas de Abner, la discordia, la rivalidad con el que él había nombrado como el sucesor de Saúl en el reino del norte. 2 años va a durar esta dinastía, y ahora va a pactar Abner con David, manda una comitiva, va él también, pero antes de hacer este pacto de Abner con David, tiene que restituirle a su esposa legítima que había sido dada a otro en la época de Saúl, que es Mical. También tiene esto connotaciones políticas porque el contrato matrimonial fue violado cuando se casó con su segundo esposo. Tenía propósitos políticos, pues Mical era hija de Saúl. Es recibido amablemente por medio de David. En ese sentido, David es la continuación legítima por el hecho de tener a la esposa de Saúl, el rey de Israel. Es recibido amablemente por David, para que iban a estar en conflictos políticos, conflictos bélicos, ambos reinos, y todos saben, y David goza de la popularidad del pueblo, además sabe que ha sido ungido como rey, por lo tanto le propone la unidad del reino. Todas las tribus van a reconocer el reinado de David. Se va Abner a su territorio del norte, y Job escucha que Abner ha hecho pacto con David. Tiene la oportunidad de vengarse. Lo manda a llamar y luego le dice que tiene que comunicarle algo muy importante, pero tiene que ser a solas. Saca su espada y en la quinta costilla lo apuñala y murió Abner. Aquí estamos viendo la indisciplina de David. Pudo haber condenado a muerte a Joab, pero que son primos también. Es su general que ha sido fiel. Pero no tiene mucha disciplina, se logra ver en David, porque esto fue algo que pudo haber causado problemas muy intensos en el norte, pero él no tuvo nada que ver, por lo tanto lamenta, hace luto, y todos entienden que David es inocente con respecto a la muerte del general
del reino del norte. Pero no castiga a Joab. Y venga de ese modo, de un asesinato, no es un contexto de guerra, sino que es un asesinato propiamente tal. No es una muerte en caso de guerra, sino es un asesino. Le da muerte entonces a traición. No castiga el crimen, muestra su negligencia en cuanto a la disciplina. Este es uno de los problemas que tiene la disciplina. En el verso 29, capítulo 3, verso 29, cuando David condena y maldice a Joab por lo que ha hecho, dice este versículo 29, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte la casa de Joab, quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera espada, ni quien tenga falta de pan. Acá algunas traducciones bíblicas, como el Nuevo Comentario Bíblico, por ejemplo, del año 1996, dice, nunca falte quien ande con báculo, lo otro se entiende muy bien, pero que ande con báculo encaja solo a un trabajo femenino, dice esta versión, una actitud afeminada. La palabra de Dios para todo, la diosa Blaoin dice, quien ande cojo, está refiriéndose a un cojo ahí, lisiado. La Biblia de América lo traduce como quien sea afeminado por el hecho de andar con báculo. No se sabe con certeza qué es lo que está pidiendo, que ande lisiado o que sea afeminado los descendientes de Joab. Pero en eso consiste esta maldición de David sobre Joab. Quedó solo Isboset entonces. Ya no tiene alguien que lo proteja, un hombre fuerte como era Amner, porque fue asesinado por Joab. Y hay algunas personas que quieren tener la aprobación, el reconocimiento, algún tipo de prestigio frente a David, que es Bane y Rakab. Son, son personas que quieren algún tipo de recompensa, al parecer, y le van a dar muerte a Isboset, también a traición. Van a esperar la hora del mediodía, donde el sol calienta con toda la intensidad, y en la hora de la siesta, mientras está durmiendo, le corta la cabeza, se lo llevan a David. Y le dan la noticia a David de que Dios ha entregado a todos sus enemigos, por lo tanto ahora puede reinar sin ningún problema. Todo el terreno ha sido limpiado. Y David le dice que del mismo modo como ocurrió con aquel amalecita, pensando congraciarse con David por haberle causado la muerte al ungido de Jehová que era Saúl, eso mismo lo que le ocurrió a la amalecita le va a ocurrir a Bane y Recab, y también muere. Esa fue la consecuencia de estos asesinos. Luego, David pide, quiere cumplir su promesa que le hizo a Jonatán y también la promesa que le hizo a Saúl cuando le había perdonado 2 veces la vida. Que Jonatán habían pactado de hacerle misericordia a la casa cuando ellos ya no estuvieran, sus familiares. Pero queda uno solo. Y este uno que queda es Mefiboset, no quedan otros. Cuando estaba pequeño, escapó la que la cuidaba, quedó lisiado de las dos piernas. Por lo tanto, David quiere cumplir su promesa y quiere restituirle todo lo que le pertenecía a Saúl. Lo dice el verso 4. Llama al mayordomo, al administrador del terreno, a todos sus siervos, le dice, tú vas a trabajar ahora por orden del rey David a favor de Mefiboset. Es decir, vas a trabajar la tierra y vas a servir a este hombre, a Mefiboset. Y él va a cenar en la mesa del rey, como todos los otros hijos de David. En el capítulo 5, David ahora es reconocido por todas las tribus de aquí comienza por fin, nuevamente después de tanto tiempo, la unión de las tribus. Recuerda la época de los jueces, actuaban de manera desunida, y los jueces actuaban en algunas tribus, pero no en todas. Con Saúl sí, por un breve periodo de tiempo actuaron juntos. Después de la muerte de Saúl, 2 años, reina Isboset en el norte, pero ahora todo el reino, nuevamente las 12 tribus, después, por fin,
van a comenzar a trabajar juntas, a pelear juntas. En el capítulo 5 nos menciona el pasaje bíblico: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y los volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre todo Israel, y era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Y en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y, y Judá. Se reconoce en esta sección a David como rey por todo Israel. Desde los 30 años comienza a reinar, 33 años reina sobre Israel y Judá. Toma la fortaleza de Sión de parte de los jebuseos. La razón no dice el pasaje, porque Dios estaba con él. Y Jerusalén es una ciudad estratégica. Estaba ubicada en una situación neutral. Tenía defensas naturales, fuentes abundantes de aguas también. Un reino nuevo necesitaba una nueva capital. Hebrón se encontraba muy alejada porque estaba en el extremo sur de todo Israel. Y el norte carecía de organización desde la derrota en el monte Gilboa y el asesinato de Isbal. Por eso David decidió establecer la nueva capital en Jerusalén. Esto fue un golpe maestro a juzgar por algunos eruditos, porque esta ciudad no había pertenecido a ninguna de las tribus, ni a la del norte ni a las del sur. Por lo tanto, ninguna de las tribus podía decir: me ocupó un territorio. La del sur no podían decir: me robó, ocupó un territorio para constituir la capital. Los del norte tampoco podían alegar de que ocupó un territorio para establecer su palacio, que era propio de los del norte. O también si constituía su palacio o su trono en el norte, podía tener envía lo del sur. Y si establecía el trono, el palacio de gobierno o la corte en el sur, las tribus del norte podían distanciarse un poco y sentir un poco de envidia porque está en la tribu de él. Por lo tanto, él toma un territorio que no es de ninguno, ni del norte ni del sur, sino que pertenecen a los jebuseos. Y ese territorio nadie puede reclamar que es propio. Él mismo lo conquista para así constituir la capital del reino, de todo Israel. Al conquistar a uno de los últimos bastiones de la soberanía cananea, David eliminó las barreras que impedían la unidad física de las tribus del norte. Ese fue el golpe maestro de David. El rey Tiro envía ayuda para la construcción de los muros, lo describe el verso 11, y David entiende que ahora, porque viene un rey de Tiro a proveerle material para la construcción del palacio y las murallas, ahí entiende que Dios lo ha levantado como rey por amor a su pueblo. En el verso 12 dice que por amor a su pueblo entiende otra mentalidad. Pero vamos a darle lectura. Por favor, estamos en el capítulo 5, del verso 11 al verso 12. Por favor, hermano Cristian, vamos a darle lectura a esa sección. Capítulo 5, verso 11 al 12. Ok. 11 y 12. Dice: también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro, y carpinteros y canteros para muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Ahí estamos viendo la actitud o la perspectiva o la interpretación de los eventos históricos que está ocurriendo. David entiende que Dios está con él, Dios lo ha constituido rey, Dios le ha dado la victoria desde muy joven cuando mató al gigante Goliat.
confía mucho en Dios. Bueno, tiene la experiencia cuando huía de Saúl, que lo protegió en muchas ocasiones, y ahora entiende de que Dios está con él, pero por amor a su pueblo, ¿ah? Él entiende muy bien el liderazgo, por lo menos ahora lo entiende bien. No, no es por causa propia o para conservar su puesto o su rango, sino que lo ha establecido ahí por amor a su pueblo. Es un pastor, claro que ahora, eso es lo que vemos ahora, al comienzo, pero después al final vamos a ver que después David, no sé lo que ocurre con todas las personas, ¿eh? Si no se mantiene la comunión con Dios, en la reflexión de Dios, o se aparta por un instante de Dios, fluye o surge en otra vez la naturaleza pecaminosa. Aunque el Espíritu de Dios no se aparte de David, pero a pesar de eso, sigue cayendo y cometiendo algunos desaciertos en su reinado, porque después va a aparecer el pecado con Jezabel, por ejemplo, y esto va a causar estrago hasta su muerte. Pero al final hace un censo que no estaba permitido, Dios no le había ordenado un censo. ¿Y por qué hace un censo? Porque él quiere gloriarse en la multitud de sus soldados, confía en su ejército ahora. En este momento está, pero en los niveles más altos de confianza, de fe y de espiritualidad, de consagración a Dios. Pero no sé qué ocurre, porque al final después se ha perdido esa seguridad, esa confianza en Dios, y ahora confía más en el ejército. Es como que dejó de mirar a Dios. Y después parece que recapacitara el rey David, porque dice, se arrepiente, él dice, le da el Señor tres formas en que quiere que le castigue. Persecución, muerte y lo otro que muera un porcentaje de gente. Él prefiere una plaga que muera la gente. Ahí está pensando en las consecuencias lo sufran otros, ni siquiera lo sufra él. Está pensando egoístamente ya en David. Pero sigue confiando en Dios porque dice, Dios tendrá misericordia. Si viene la mano de Dios, una plaga no viene a castigar, pero Él es misericordioso, va a cortar la mano, no va a aniquilarnos con esta plaga. Sigue confiando en Dios por lo menos. Es extraño, ¿eh? La forma en que actúan los hombres en la Biblia. Porque esa es una evidencia de la inspiración de las Sagradas Escrituras. De los héroes, las personas más queridas, el escritor no oculta sus debilidades ni sus pecados. Eso es porque la Biblia escriben muy, aunque escrito por hombres, escriben muy diferente o narra muy diferente como los seres humanos cuentan la historia. Aquí no se oculta las debilidades ni los pecados de los seres humanos. Porque la Biblia es un libro que quiere exaltar a Dios, mostrar su carácter, su naturaleza, mostrar sus atributos de misericordia, compasivo, clemente, cumple su pacto, es incondicional. Todo lo que haga el ser humano no puede quebrantar el pacto. Hay, sin embargo, elementos condicionales, como por ejemplo la obediencia a las leyes para disfrutar de las bendiciones del pacto. En el caso del pacto con David, los reyes tienen que actuar conforme al pacto, si no van a, van a ser destruidos o cambiados por otros reyes. Pero eso es lo que logramos ver en el caso de este rey, de David. Pero se arrepiente, esto es la característica. No se justifica como ocurre con Saúl. Ahí tenemos una imagen, esta fotografía del monte Sión, la antigua ciudad de los Jebuseos. Los palestinos, no recuerdo los nombres, pero de los políticos, los líderes palestinos antiguos, ellos reclamaban origen jebuseo, ¿ah? En una reunión, en un congreso que se realizó con todas las naciones, decía, yo soy representante de los antiguos jebuseos que fueron conquistados por los judíos o por los israelitas antiguos. Y he aquí todavía existimos y todavía seguimos presionados o oprimidos por los judíos. Pero según lo que dicen algunos los expertos, ellos desaparecieron en esta época, ¿sí? Los jebuseos, los antiguos cananeos.
Y los palestinos en realidad son árabes, técnicamente son árabes, porque ellos no tienen vestigio eh, en el ADN de que sean de los antiguos jebuseos. Los que están más relacionados con los cananeos, sin embargo, son los del norte de Israel actualmente. Los sidonios, creo que no recuerdo el nombre del norte. Los países que están en el norte de Israel. Hermano Pablo, Sí, una consulta, porque yo estuve leyendo que las 5 ciudades de los príncipes filisteos son, por ejemplo, Gad, eh, Ascalón. Gaza, Ascalón, Asdod, Mm, Asdod, sí, y me falta una. Entonces, si vemos eso, entonces podríamos decir que los palestinos de hoy, que ellos reclaman ser los filisteos anteriores. no Podríamos sé decir si, que no las sé ciudades... si, no sé si alguien reclama ser los filisteos. ¿Ah? Lo que sí O sea, he perdón, perdón, escuchado, perdón, no. No, no, no es que reclamen, sino que hay personas que dicen que ellos son los antiguos filisteos por ser enemigos ah, de... Ahí está. no, nada que ver. ¿No? En absoluto, en absoluto, Ya. en absoluto. Algunos sí tienen algunas similitudes con los cananeos, pero no recuerdo los países que están en el norte o alrededor de Israel moderno. El nombre Palestina, sin embargo, es filistea en latín. En latín, el término palestino alude a los filisteos antiguos enemigos. Pero eso fue puesto por los romanos, pero como una forma de humillación a los judíos cuando le destruyeron el templo, las murallas en el año 70 después del Señor Jesucristo. Es como, a ver, Chile, no sé, a ver qué otro país que hayan sido históricos enemigos de un pueblo, aquí no podría mencionar una analogía. El- en Corea, por ejemplo, y los chinos, ya, supongamos en los chinos. Perdón, los japoneses. Los enemigos históricos de los coreanos son los japoneses. Supongamos que los japoneses ya dejan de existir y tienen conflicto con los chinos destruyen finalmente y expulsan a todos los coreanos del territorio. Los japoneses ya no existen. Y a ese mismo territorio le van a poner Japón como un estigma, como una humillación para los coreanos. Así ocurrió con Palestina, le denominaron Filistea o Palestina como una forma de humillar a los judíos porque eran sus antiguos enemigos. Pero no es que los palestinos sean filisteos o cananeos de los antiguos, eso no es así. Mm. A mí me causa gracia, profesor, porque resulta que muchos eruditos, teólogos actuales le dicen Palestina a la nación de Israel. Cuando, o sea, con eso están validando lo que hicieron los romanos cuando cambiaron el nombre. Claro, Ese método exactamente. de prácticamente de burla. Exacto, sí, sí, sí. En nuestro libro de texto del Se hizo hombre aparece eso, no, ese nombre. Lo que pasa es que el término palestino igual está consagrado por el uso. Él se consagra por el uso. Pero Ah, así claro, es. pero es un término que no corresponde. Es despectivo, claro. Sí, sí, es un término despectivo. Sí. Correcto. Bueno, así ocurre en la política. ¿Eh? Yo me recuerdo, estaba la expresidenta Michelle Bachelet y se refirió al Golfo Pérsico. También fue muy ofensivo para los árabes, porque el nombre que ella utilizó, el Golfo Pérsico, los árabes dijeron, es el Golfo Arábico. La corrigieron inmediatamente, porque los nombres tienen connotaciones políticas. Y ocurrió también con Isquia Sichel, aquí en Chile, cuando se refirió al Gualmapu. Inmediatamente los argentinos se encresparon los ánimos porque dijeron Gualmapu. ¿Por qué empleó ese término Gualmapu? ¿Que acaso quieren los chilenos venir a recuperar la tierra argentina? El Gualmapu es el territorio antiguo mapuche, desde el Biobío y la frontera de Buenos Aires hacia la Patagonia, Argentina, todo ese era el Gualmapu antiguo.
Entonces lo interpretaron como que los chilenos están tratando de ocupar el territorio argentino. Los nombres son así, tienen connotaciones políticas. Bien, esta parte ya lo terminamos bien. Bueno, es el monte Sión, la antigua Jebús, o los jebuseos, el último bastión de los cananeos. Aquí ya los cananeos son lentamente eliminados. Quedan personas influyentes todavía en el pueblo de Israel. Y esta influencia idolátrica de los cananeos no va a ser extirpada de la nación hasta que sean llevados cautivos a Babilonia. El profeta Isaías dice que el cautiverio babilónico tiene finalidades purificadoras. Le van a purificar la idolatría. Después, cuando vuelvan, los israelitas del cautiverio babilónico 538 a.C., nunca más van a tener relación con la idolatría y se van a apartar de manera fanática de todos los gentiles. Ahí comienza una especie de xenofobia, no sé si está bien el término de xenofobia, pero ellos nunca más hay una relación con los gentiles, por el peligro, porque quedaron totalmente traumatizados con ese exilio, los 70 años que estuvieron en Babilonia. David derrota a los filisteos, pero como lo hace siempre, las características de David, en el capítulo acá, en, capítulo 5 todavía, verso 19, consulta a Jehová. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín, y entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, lo entregarás en mi mano, y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Ahí nos habla de que constantemente o frecuentemente David consultaba a Dios para cualquier empresa que iniciara. No hacía nada sin previamente haberle consultado a Dios. Y Dios le habla, porque Saúl también intentaba pedir consejo a Dios, pero Dios no le hablaba ni por sueño, ni por Urim, ni Tunim, ni por profeta. Guardaba total silencio. Acá David le habla porque el hombre tiene una actitud sincera y es obediente también. O por lo menos intenta ser obediente a los mandatos de Dios. David intenta llevar el arca a Jerusalén por medio de 30.000 hombres, lo describe el capítulo 6, por medio de danza, por medio de música, fueron amedrentados por medio del juicio de Dios, porque Usa va a tratar de evitar que el arca del pacto caiga. Entonces Dios lo mata a Usa. Esto está en el capítulo 6, versos del 6 al 7. Mi hermano Boris, por favor, vamos a dar lectura a esa sección. Capítulo 6, verso del 5 al verso 7. Capítulo 6, versículo 5 al 7. Por favor, mi hermano Boris. Ya dice, mientras que David y todo el pueblo danzaban alegremente delante del Señor, al son de instrumentos musicales de madera de haya y de arpas, salterios, panderos y flautas y címbalos. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzá estiró la mano para sujetar el arca. Pero el Señor se enojó muchísimo contra Uzá por haberse atrevido a tocar el arca, y allí mismo hirió a Uzá y éste cayó fulminado. Murió. Murió. La razón por el castigo era que no cumplió las disposiciones de la ley. Bueno, comenzó mal este tema. Estaba todo escrito, todo reglamentado, oficializado, se sabía lo que debían hacer, debía ser transportado, decía la ley, por levitas, en varas y al hombro. Bajo ningún punto de vista, tocarlo. Lo echaron arriba de una carreta, tambalearon los bueyes y Usa tenía buena intención, evitar que el arca cayera. ¿Quién no iba a hacer eso si tenía la oportunidad de evitar que el arca cayera? Si nosotros hubiésemos estado en esa misma situación, sería espantoso para nosotros ver que el arca de Dios, algo sagrado, que contiene la ley de Moisés, la vara de almendro y las tablas de la ley, están allí. El maná también se encuentra ahí. Caiga, se de vuelta y se desparrame todo.
algo sagrado que caiga en tierra. Nosotros haríamos lo mismo, trataríamos de evitar que el arca caiga. Pero no basta las buenas intenciones, estamos viendo, ¿ah? No, no basta las buenas intenciones en las cosas de Dios. Tienen que cumplirse los estatutos, los reglamentos, las disposiciones, la escritura. Tiene que servirse a Dios correctamente, tal cual como Él lo ha dicho. Eso es lo que aprendemos allá. No basta las buenas intenciones, no sirve las buenas intenciones. Tiene que trabajarse y servirse a Dios como Él lo ha dicho. Aunque tratemos de, de ganar a todo el mundo para Cristo, hacer plantar iglesias, pero si se hacen de manera no reglamentaria, vamos a ser sancionados como ocurre con USA. Es lo que podemos aprender en este caso. La ley tenía la finalidad de enseñar... ¿Sí, hermano Cristian? ¿No? Hay una versión que en la otra versión aparece como que él no alcanzó, pero en la PDT ¿Ya? dice que él alcanzó a tocarlo antes de que cayera. Está bien claro, ¿ah? Tocó el arca antes de que cayera. Dice, lo leo, lo puedo leer, ¿cierto? Por Dice, supuesto, cuando hermano llegaron al Cristian. lugar donde se triga el trigo propiedad de Nacón, los bueyes tropezaron haciendo caer el cofre de Dios, pero Usa alcanzó a sostenerlo antes de que se cayera. Y ahí, bueno, la ira del Señor se encendió. En el Increíble, otro ¿ah? dice que intentó, acá dice que lo alcanzó Lo a sostener. sostuvo, claro, lo sostuvo, ¿ah? No basta las buenas intenciones, como vemos acá. Bueno, tenía que comenzar bien, esto es lo importante. La ley tenía la finalidad de enseñar al pueblo la infinita santidad de Jehová. Además, Israel comenzaba una nueva era importante comenzar bien. Después de bendecir en la casa de Obed, Edom, donde se mantuvo el arca, Dios bendijo la casa de este hombre, de Obed, Edom. En el capítulo 6, verso 12, por medio de danzas, esta es la danza típica. ¿Cómo danzaban? Bueno, no sé si en el espíritu o no, aquí danzaban, nomás dice la Biblia. Pero como sea, es una danza provocada por la alegría, por la felicidad, por el contexto de la presencia inmediata, intensa de Dios que representa el arca. Las danzas, personalmente, son expresiones de los creyentes de la experiencia tan intensa y desbordante con el Espíritu, que para poder comunicar tal experiencia compartir a los hermanos o a Dios, no basta las palabras, hay que expresarlo de otro modo. Y acá son la danza. La danza es ya la máxima expresión de la experiencia con el Espíritu de Dios. Porque las palabras son limitadas, se debe expresar esa experiencia de muchos modos. Algunos místicos, poemas, como lo hacen los místicos, escriben libros de manera poética para expresar esa profunda espiritualidad. Pero David comenzó a quitarse la ropa, bueno, el torso nada más, no es que haya quedado totalmente desnudo, sino el torso. Pero fue despreciado por Mical, su esposa. Y lo que dice en nuestro libro de texto, no sé cómo lo dirán otros libros, pero Pablo Jó era de las asambleas de Dios, misionero de las asambleas de Dios. Él dice, escribe, que esta actitud de Mical es típica de los que no entienden la expresión externa de una experiencia espiritual profunda con Dios. Parece que o son muy tibios espiritualmente o son incapaces de experimentar profundos sentimientos religiosos. O consideran que estos sentimientos religiosos no deben ser expresados abiertamente. ¿Y cómo no van a poder ser expresados abiertamente cuando tiene una tan grande e intensa experiencia y profunda con Dios? Se debe expresar, porque somos seres emocionales. Dios dejó las emociones y se deben expresar. Cuando estamos alegres, sonreímos y gritamos de alegría, de felicidad. Mientras más grande la alegría, mayor la expresión de felicidad. Es cosa de cuando vamos al estadio, por ejemplo, anoche parece que está jugando el Colo ¿con quién está jugando?
Cerro Porteño, parece uno del equipo de Paraguay. El Estadio Monumental explotó de alegría cuando hizo un gol. Estalló el Monumental. Cuando ganaron la Copa América, yo estaba haciendo clase en Valdivia en ese momento, me enteré de que había ganado la Copa y algunos, mi celular no funcionaba tampoco. El que iba al lado del asiento en el bus, de Valdivia, Temuco, iba viendo el partido y justo se detuvo el partido. Habíamos varias personas que estábamos al lado de él para ver qué ocurría. Y nos enteramos recién cuando íbamos por, no recuerdo, un poco más allá de Valdivia, hermano, voy quizás sepa el lugar. Y después una idea de Temuco, la plaza estaba pero atiborrada de hinchas, cantando, saltando, gritando. Era felicidad que sentía, una felicidad por un triunfo deportivo. Se expresaba, mientras más grande la felicidad, mayor es la expresión de alegría. Y cuando alguien tiene una experiencia intensa con el espíritu, tan grande, tan profunda, le va a impedir a usted que no lo exprese. Imposible, imposible que no lo exprese. Claro que Bueno, debe expresarse. ¿Sí, más Cristian? sí. Bueno, yo no soy muy expresivo en lo personal, yo soy una persona súper así como bajo perfil, pero no estoy en contra que la gente se exprese, ¿me entiendes? Pero sí, por ejemplo, yo hace menos de un año fue a una iglesia que es una iglesia de corte evangélico, no quiero dar el nombre porque, porque no corresponde, pero me llamó mucho la atención que la liturgia que ellos tienen netamente centrada en la palabra, pero no hay ningún tipo de manifestación emocional. Ellos lo tienen estrictamente prohibido y de hecho restringen sus reuniones a la manifestación del espíritu a ciertos días. Por ejemplo, a mí me llamó la atención que como no había expresiones mayores ni nada, era todo como bien, perdonando bien católico, por decirlo así, como en las misas cuando va y todos escuchan y no hay ningún tipo de amén ni nada. Y dijeron, ya, en 2 domingos más va a haber una reunión donde usted va a poder usar sus dones, y como que tenían asignados ciertos días para la manifestación del Espíritu. Oh, mira. Bueno, yo fue una pura reunión porque fui de visita en realidad, yo no, Ya. yo estaba recién llegado a Temuco, po. Entonces, pero Ah, me llamó mucho Temuco. la atención, sí, me llamó mucho la atención la forma que tenían ellos de restringir un poco lo emotivo como usted mencionó. Ujú. Increíble, ¿eh? Y unos días Sí. solamente para manifestar o expresar. Sí, ellos destinaban un día específico Ya, donde la gente podía ser ministrada y usar sus dones. ya. Muy No sé, bien estructurado, ¿ah? sí, lo encontré muy demasiado estructurado, me llamó mucho la atención. Ah, mira. Bueno, 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 no se le puede criticar de no ser ordenado, no ser metódico. Mira la iglesia. Muy bien, eso es el... Acá me gusta el comentario de Pablo Joa. Lo trata a las personas que critican las danzas o estas expresiones de carnales o tibio. Los comentaristas normalmente no van a tratar así. eh, y nunca más puede tener hijos. ¿Ah? Increíble. Digo, fue estéril esta pobre mujer por considerar inadecuado el expresar sus emociones, su, su alegría frente a lo espiritual, frente a Dios. Él establece un pacto, Dios con David. Aquí nos encontramos con el otro pacto. Dios establece un pacto con Abraham, luego con Moisés, luego con David. Abraham, Isaac, Jacob, luego con Moisés y David. No es otro pacto, es el mismo pacto con Abraham. El pacto de Abraham es el mismo pacto con Isaac, se confirma, se ratifica con Jacob, se confirma y se ratifica con Moisés, se oficializa también con Moisés, se escribe, y ahí hay elementos condicionales e incondicionales. Incondicionales, por medio de este pueblo van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. En el pacto con Moisés hay elementos condicionales después, porque dice,
Si se portan bien, Dios lo bendice, lo prospera. Si se portan mal, Dios lo maldice y lo va a destruir. Muy sencillo, muy claro. Deuteronomio capítulo 27 hasta el 29. Ahí está las consecuencias de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia. Y ahora con David es el mismo pacto, con Abraham, con Isaac, Jacob y con Moisés. Con Abraham le iba a dar la tierra de Canaán. Y ahora le dice, esa tierra se convierte en un reino. Ahora él es el rey de toda la tierra de Canaán. Ahora el reino de Dios le ha entregado la tierra. Cumplió las promesas. En este pacto también hay elementos condicionales e incondicionales. Incondicional, va a venir un rey que va a gobernar por toda la eternidad. Mira lo que le está diciendo, ¿ah? Por toda la eternidad. Reino eterno. Si obedecen, perpetúa la dinastía. Y nunca va a faltar un rey en su trono. Si se le ocurre desobedecer, entonces ya no hay más dinastía. Elemento condicional. Y así ocurre, ¿eh? Porque después del cautiverio babilónico no hay más rey en Israel. Por la desobediencia, por la idolatría. Pero hay un elemento incondicional. Va a haber un rey eternamente y para siempre. Va a ganar todo el mundo. Ahí está el rey, la promesa mesiánica entonces. Y se habla acerca de un reino, de un gobierno universal. Ese es el pacto que Dios establece con David. Hay un rey, y eso se cumple en la persona de Jesús de Nazaret. Bueno, todos los otros pactos se cumplen en Jesucristo. Todo habla acerca de Jesús de Nazaret. Ya el pacto que Dios estableció con Abraham, por medio de ti serán bendecidos, benditos todas las naciones de la tierra, se refiere a Jesucristo. Acá también, el rey, ahora es un rey, el que bendice a todas las naciones del mundo. Acá Dios le dice, no ha habitado en casa desde que sacó al pueblo de Israel de Egipto, toma a David detrás del ganado, dará a David descanso de sus enemigos, afirmará el reino de David por medio de un hijo. Ahí está aludiendo a Jesús de Nazaret. Aquí tenemos la expansión del territorio de David hasta los límites de la tierra prometida. Todo está el territorio, ¿eh? Hasta Fenicia, Siria, Damasco, hasta Cades Barnea. Solamente le faltó los filisteos, fueron poderosos los filisteos, ¿eh? Le costó sacarlo de ese territorio. Eran muy belicosos también, preparados para la guerra desde muy pequeños. Tenían héroes como Goliat. No nos sacaron de ahí. Y los moabitas y los amonitas y los edomitas, los que eran los vecinos del pueblo de Israel. Tiene victorias David, un gran guerrero, formidable guerrero. Luchó contra los filisteos, los venció. Contra los moabitas los sometió. Contra los de Soba también los sometió. Sobre los sirios igualmente los sometió. Ahora se ha convertido en un imperio. Hace un misericordia al hijo de Jonatán, llamado Mefiboset. Le devolvió todas las tierras de Saúl a Mefiboset. Comía también a la mesa del rey. Cumple sus promesas. Es un hombre que sí cumple las promesas que le hizo a Jonatán. Además que eran amigos, así que tenía que hacerlo, no por compromiso, sino por cariño, por amor a su amigo Jonatán, y también por su cariño a Saúl, ¿eh? Porque no había ninguna enemistad, no le deseaba la muerte, era el rey de Israel, respetaba al ungido de Dios, derrota a los amonitas, derrota a los sirios. Miren lo que se convirtió en este rey. Pero hasta ahí quedó las buenas noticias, porque después comienzan las malas noticias. Peca de adulterio con Betsabé. Tomó una decisión fatal, no fue a la guerra, una mirada fatal, la vio, un interés se cautivó por ella, una consecuencia fatal, duerme con ella y tiene un hijo. Viene Urías y le reprocha esta actitud. Había un hombre rico que llegó una visita y tenía mucho ganado, pero él no quiso, fue al más pobre y se lo robó, se le quitó. Y David se enojó. Ese hombre es digno de muerte. Quedó impactado, yo no sé cómo la reacción, yo creo que se le puso el corazón en la garganta y le tiraron
como agua helada sobre su espalda. Se le congeló la sangre, yo creo, a David cuando le dijeron, tú eres ese hombre. Yo creo que casi se desmaya David, porque él había sentenciado, ese hombre debe morir. Y después Natalia dijo, tú eres ese hombre. Oh, Dios mío, y lo miró fijamente, con una mirada acusadora. Ahí yo creo que se le congeló realmente la sangre al hombre, ¿no? Se arrepintió David. Intentó de varias maneras ocultar el pecado, ¿eh? Pero no se puede ocultar el pecado. Muere el hijo y nace Salomón. Ahí tenemos ya las primeras consecuencias de los problemas. Salomón va a causar estrago, va a ser un buen rey sabio, pero va a oprimir severamente al pueblo y él va a ser la razón, la consecuencia de, del pecado de David. Si no se hubiese enamorado de esa vez, no hubiese nacido Salomón, y quizás hubiesen reinado los descendientes de David sin causar división de las tribus, porque esta es la división de las tribus, es causa del pecado de David con Betsabé, porque Salomón es un opresor, es un tirano, esclavizó a su gente. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado de David? El niño murió. Ese hombre será perdonado por Dios y se arrepiente, pero las consecuencias continúan. Tendrá que ir a la cárcel, hará sufrir a su familia, bueno, todo eso ocurre. Muere el hijo, se produce la violación de Tamar por su hermano Amón, comienza la inmoralidad, lo mismo que cometió él. Ahora uno de sus hijos comete inmoralidad. Pero esto no va a quedar así. Absalón es un hombre que guarda, oye, impresionante, Absalón, me da miedo cuando leo a Absalón porque él dice, guarda silencio, tranquila, esto lo vamos a solucionar en el futuro. Espera el momento y comete asesinato con Namón cuando llegue la oportunidad. Huye Absalón, la conspiración y sublevación de Absalón, la sublevación después de Seba, Salomón mata a Adonías, y finalmente Salomón, el hijo de David, con Betsabé, provocará divisiones de las tribus por medio de su política opresiva junto a su hijo Roab. Increíble. Un solo pecado va a causar la desgracia permanente de David, hasta la muerte. Y después de la muerte van a seguir los problemas. Increíble, lo que causa un pecado, ¿eh? Tantas, tantas consecuencias funestas, un solo pecado. Todo lo que las consecuencias terribles que le causó a David. Muy bien, eso es lo que vemos con este hombre. Perfecto, mis queridos hermanos. Estamos en la hora. No sé si hay alguna reflexión, alguna lección espiritual que podemos extraer al analizar a David o a Saúl. Hermano Pablo, yo creo que es como, este periodo es como un periodo de tanta guerra, de tanto, de tanto alejamiento de, no sé si del Espíritu Santo, no sé cómo definirlo, porque yo leía que nunca, yo había leído estos libros, varias veces uno los lee, pero así como ahora reflexionarlos tanto, creo que no, y el autor me ayudaba a pensar que dentro de eso David casi mató a su propio pueblo, o sea, casi David fue en contra de su propio pueblo Israel, eh, por, por el pecado también de Saúl, que lo obligó a huir de ciudad en ciudad, como usted bien hacía un pauteo de todos los lugares donde estuvo, y creo que la falta de unidad de las tribus que se veía desde bueno, las tribus estuvieron unidas en el tiempo de Josué, y después las tribus ya no se unieron más, por eso pedían un rey, porque pensaban ellos que con eso se podían unificar. Sí, David lo terminó haciendo, pero Samuel también lo hizo en un tiempo, pero en ese tiempo veo como, y lo puedo llevar a la reflexión en cuanto a la falta de unidad, y también lo podemos ver hoy día en la iglesia. Las iglesias están muy desunidas. Me llamaba mucho la atención lo que decía el hermano Cristian, una iglesia donde uno le pone límite al Espíritu Santo, o sea, el lunes, martes, Espíritu Santo sí, y del martes al domingo, Espíritu Santo, lo siento, no eres bienvenido, o sea, no sé,
no sé dónde estamos. Creo que todavía me siguen sorprendiendo esas cosas. A mi pastor dice, nada me sorprende, pero a mí sí me sorprende todavía que nos falta unidad como iglesia y tantas cosas que se ven y quizás cuántas cosas más vamos a poder ver todavía, porque todavía yo creo en el rapto, entonces antes de eso quizás qué cosas más vamos a ver, entonces no sé, mi hermano, ¿hallará Dios fe en la tierra cuando vuelva? Me pregunto esas cosas. Muy bien, hermana Isela. No sé si alguien más, mis hermanos, mi hermano Cristian. Sí, yo tengo una reflexión que tiene que ver a lo mejor con los liderazgos, Ok. porque veo que, bueno, la Biblia obviamente no nos quita el mencionar, como usted bien dice, hermano Pablo, todos los errores que cada líder tenía, por decirlo así, ya sea político o espiritual hablando. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos pastores bien, de forma bien cercana. De hecho, yo soy hijo pastor y mi suegro es pastor, entonces he trabajado con estos pastores y me he dado cuenta que a medida que la iglesia va agarrando, por decirlo, vuelo de alguna manera, o va creciendo, o va avanzando, muchos pastores en el camino a veces, digamos, eso los marea un poco, como también a lo mejor le pasó en su momento a David o le pasó a Saúl, que cuando es un buen momento a veces toman decisiones apresuradas. Y eso pasa a tener consecuencia directa con todo lo que se genera con el pueblo o con la iglesia. Lo mismo que decía mi hermana, que le sorprendía, mira, a mi hermana le sorprendió un montón cuando me dijeron que tales días iban, nos dejaban para que el Espíritu se manifestara. Yo jamás en mi vida había visto algo así. Y yo creo que eso también tiene que ver con el tipo de liderazgo, porque es la persona que está por cabeza en el lugar el que establece la liturgia, por decirlo de algún modo. Entonces me preocupa mucho porque hoy en día veo que hay mucho nombrado pastor y también autonombrados pastores que están ahí a lo mejor por alguna razón equívoca. Yo entiendo que Pablo decía, algunos predican por envidia, otros todos tienen distintas razones. Lo importante es que el evangelio sea predicado, pero cuando hablamos de temas de liderazgo, muchas veces, eh, no sé, veo mucha gente que a veces está eh, apuntando hacia otros lugares. Por ejemplo, hace un tiempo que vimos lo que va a entrar en pelambre, pero ya que estamos, lo mismo del obispo Durán, por ejemplo, que hace un tiempo salió, hace un par de años, que tenía otra mujer y tanto eso, pero ¿cómo si es un hombre que se suponía que era un hombre de Dios? Y uno, bueno, se sorprende de repente de estos desenfoques que tienen bueno, son hombres comunes y corrientes que Dios coge, Correcto. pero, pero creo que es importante tratar de poner atención en lo que Dios dice y tratar de no nublarse cuando las cosas van bien, porque el éxito a veces, el éxito, entre comillas, éxito, me refiero a lo terrenal, a veces trae ceguera espiritual. Sí. Eso vemos en Saúl y en David, sí, es verdad. Eso es lo que veo. En Salomón también vemos lo mismo. El éxito, la prosperidad, la paz, la victoria. Y de pronto, ¡pum!, hacia abajo. Sí. Se relajan el liderazgo los reyes. Perfecto, mis queridos hermanos. Muchas gracias por sus intervenciones. Vamos a finalizar con una oración a nuestro Señor. Ivana Isela, por favor, nos dirigen una oración para concluir la clase de hoy día.